Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 16 de julio del año 2023 y seguimos con esta suma teológica en su en la segunda parte de la segunda parte, ¿no? Con la cuestión 58 ya habíamos visto anteriormente la cuestión 57 que se trataba sobre el derecho. Y habíamos concluido que el derecho era objeto de la justicia, en efecto. ¿Por qué? Porque Tomás de Aquino decía que el derecho es lo justo, o sea, decir lo justo y decir derecho es lo mismo. Pero ahora viene el tema de decir, bueno, ¿y qué es lo justo? ¿A qué nos referimos con justo? Porque si bien decimos el derecho es lo justo, vale preguntarse, bueno, entonces, ¿qué es lo justo? Porque parece ser una especie de petición de principio, ¿no? Si yo le digo, bueno, ¿qué es el derecho es lo justo? ¿Qué es lo justo? Y parece que podríamos ir incluso en una cadena ad infinitum de preguntas, ¿no? Pero aquí va a parar porque nosotros vamos acá a preguntarnos qué es la justicia y vamos a resolver si la justicia es una virtud, es una virtud general, es voluntad, cómo se identifica la justicia, hay una justicia particular o general, versa sobre qué, etcétera. Aquí lo vamos a ver en la cuestión 58, la suma teológica. Sin más dilación, entonces, vamos allá. Bueno, artículo primero dice: ¿está definida correctamente la justicia diciendo que es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho? Hay objeciones por las que parece que la justicia se define inadecuadamente por los jurisperitos, cuando dicen que es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. ¿Por qué? Vamos ahora a verlo. En primer lugar, porque la justicia es el hábito que dispone a obrar lo justo y por el que se realizan y se quieren las cosas justas, según dice Aristóteles en el quinto libro de la Ética. Pero la voluntad designa la potencia o también el acto. Luego se dice inconvenientemente que la justicia es la voluntad. En segundo lugar, la rectitud de la voluntad no es la voluntad. De lo contrario, si la voluntad fuese su rectitud, se seguiría que ninguna voluntad sería perversa. Sin embargo, según Anselmo, en el libro De Veritate, es decir, sobre la verdad, la justicia es rectitud. De ahí que la justicia no es voluntad. En tercer lugar, se dice que solo la voluntad de Dios es perpetua. Si la justicia es perpetua voluntad, se concluye que la justicia está solo en Dios. En cuarto lugar, todo lo perpetuo es constante porque es inmutable. Carece de sentido entonces que se pongan ambas cosas en la definición de la justicia, a saber, no solo lo perpetuo, sino también lo constante. En quinto lugar, dar a cada uno su derecho pertenece al príncipe. Si la justicia, pues, es la que atribuye su derecho a cada uno, se sigue que la justicia no esté sino en el príncipe, lo cual es inadmisible. En sexto lugar, y además dice San Agustín en el libro De Moribus Ecclesiasticus, que la justicia es el amor que tan solo sirve a Dios. Luego no es la que da a cada uno lo que es suyo. Fíjense que, a ver, si ustedes han seguido la suma teológica a partir de Filosofía Apuntes, o bueno, a lo mejor la siguió mediante el libro, siempre en la estructura de la suma teológica nosotros tenemos las objeciones. O sea, primero el artículo, está la pregunta, después las objeciones por las que se considera o no se considera dicho artículo. Se enumeran ciertas objeciones, aquí en este caso son 6, que ya las leímos, y después va el set contra. Va el set contra, o el contra esto que se pone en español, que a veces también se traduce como en cambio. Pero fíjense que en este artículo, de esta cuestión, no está. No está. O sea, Tomás de Aquino comienza inmediatamente con el respondo o la solución al tema. Inmediatamente. Entonces,
Bueno, no nos queda más que seguir leyendo entonces. Él responde inmediatamente. Y dice, la definición de la justicia antes dicha es correcta si se la entiende bien, pues al ser toda virtud hábito, que es el principio del acto bueno, es necesario que la virtud sea definida mediante el acto bueno sobre la misma materia de la virtud. Pues bien, la justicia tiene como materia propia aquellas cosas que se refieren a otro, según se verá luego en el artículo segundo de esta misma cuestión. Por lo tanto, el acto de la justicia referido a la propia materia y al sujeto se expresa cuando se dice que da su derecho a cada uno, porque como dice Isidoro de Sevilla en el libro Etimologías, llámase justo porque guarda el derecho. Pero para esto, es decir, para que cualquier acto sobre alguna cosa sea virtuoso, se requiere que sea voluntario, que sea estable y que sea firme, porque Aristóteles dice en el segundo libro de la Ética que para el acto de la virtud se requiere, primero, que se obre sabiendo, segundo, eligiendo y por un fin debido, y tercero, que se obre indefectiblemente. Mas el primero de estos requisitos, que es que se obre sabiendo, se incluye en el segundo, porque lo que se hace por ignorancia es involuntario, como se dice en el tercer libro de la Ética. Pero se pone en primer lugar en la definición de la justicia la voluntad, para mostrar que el acto de la justicia debe ser voluntario, y se añade lo de la constancia y perpetuidad para designar la firmeza del acto. Por consiguiente, la definición predicha es una definición completa de la justicia, excepto que se pone el acto en lugar del hábito, el cual es especificado por aquel, pues el hábito se dice para el acto. Y si alguien quisiera reducir la definición a su debida forma, podría decir que la justicia es el hábito según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada uno su derecho. Y esta definición es casi igual a aquella que pone el filósofo en el quinto libro de la Ética, diciendo que la justicia es el hábito según el cual se dice que uno es operativo en la elección de lo justo. Vamos con las objeciones en particular. En la primera habíamos dicho que la justicia es el hábito que dispone a obrar lo justo y por el que se realizan y se quieren las cosas justas, pero la voluntad designa la potencia o también el acto. Luego se dice inconvenientemente que la justicia es voluntad. Pero Tomás de Aquino contesta esta objeción diciendo que voluntad designa aquí el acto, no la potencia. Es costumbre en los autores, en efecto, el definir los hábitos por medio de sus actos. Así, San Agustín define la fe como creer lo que no ves. Vamos con la segunda objeción que decía, la rectitud de la voluntad no es la voluntad. De lo contrario, si la voluntad fuese su rectitud, se seguiría que ninguna voluntad sería perversa. Sin embargo, según Anselmo, en el libro sobre la verdad, la justicia es rectitud. De ahí que la justicia no es voluntad. Pero Tomás de Aquino contesta contra esto que ni tampoco la justicia es esencialmente la rectitud, sino tan solo causalmente, pues es el hábito por el que uno obra y quiere rectamente. Vamos con la tercera que dice, solo la voluntad de Dios es perpetua. Si la justicia es perpetua o voluntad, se concluye que la justicia está solo en Dios. Pero Aquino responde contra esto que la voluntad puede llamarse perpetua en doble sentido. Primero, desde la parte del mismo acto que dura perpetuamente, y así solo la voluntad de Dios es perpetua. En segundo lugar, desde la parte del objeto, es decir, por qué uno quiere perpetuamente hacer algo. Y esto se requiere para la razón de la justicia, pues no es suficiente para la razón de la justicia que uno quiera en un momento observar la justicia en algún negocio, porque apenas se haya alguien que quiera obrar injustamente en todas las cosas. Pero sí se requiere que el hombre tenga perpetuamente y en todas ellas la voluntad de observar la justicia. Vamos en la objeción cuarta, que decía, todo lo perpetuo es constante porque es inmutable. Carece de sentido entonces que se pongan ambas cosas en la definición de la justicia, a saber, no solo lo perpetuo, sino también lo constante. Pero aquí nos responde que
puesto que perpetuo no tiene sentido de duración perpetua del acto de la voluntad, no es superfluo añadir constante. Resulta así que, del mismo modo que al decir voluntad perpetua, se expresa que alguno obra con propósito perpetuo de conservar la justicia. Así también, al decir constante, se expresa que persevera firmemente en este propósito. Vamos con la quinta. Dar a cada uno su derecho pertenece al príncipe. Si la justicia, pues, es la que atribuye su derecho a cada uno, se sigue que la justicia no esté sino en el príncipe, lo cual es inadmisible. Aquí nos responde contra esto que el juez da a cada uno lo que es suyo, actuando como el que manda y el que dirige, porque el juez es lo justo animado y el príncipe es el guardián de lo justo, como se firma en el quinto libro de la Ética Nicómaco. Pero los súbditos dan a cada uno lo que es suyo, actuando como el que ejecuta. Vamos con la objeción sexta, que decía, y además dice Agustín en el libro, que la justicia es el amor que tan solo sirve a Dios. Luego, no es la que da a cada uno lo suyo. Pero aquí no contesta que, así como en el amor de Dios se incluye el amor al prójimo, como se ha dicho anteriormente en la cuestión 25, así también en el servicio del hombre a Dios se incluye que dé a cada uno lo que debe. Vamos con el segundo artículo. ¿La justicia se refiere siempre a otro? ¿La justicia se refiere siempre a otro? Hay objeciones por las que parece que la justicia no se refiere siempre a otro. En primer lugar, dice en efecto el apóstol en Romanos 3:22 que la justicia de Dios es por la fe de Jesucristo, mas la fe no se determina por relación de un hombre a otro, luego tampoco la justicia. En segundo lugar, de acuerdo con Agustín, es decir, San Agustín de Hipona, pertenece a la justicia por el hecho de servir a Dios, ordenar rectamente a los demás seres que están sometidos al hombre. Pero el apetito sensitivo está sometido al hombre como manifiesta el Génesis 4:7, donde dice, bajo ti estará el apetito, es decir, el del pecado, y tú lo dominarás. Luego pertenece a la justicia dominar al propio apetito, y así habrá justicia para sí mismo. En tercer lugar, la justicia de Dios es eterna, mas no existe ninguna otra cosa coeterna a Dios. Luego no es esencial a la justicia el referirse a otro. En cuarto lugar, del mismo modo que las operaciones que se refieren a otro tienen necesidad de ser rectificadas, así también lo tienen las que se refieren a uno mismo. Sin embargo, las operaciones son rectificadas por la justicia, según aquello de Proverbios 11:5. La justicia del sencillo dirige su vida. Luego, la justicia no es sólo sobre las cosas que se refieren al otro, sino también sobre las que se refieren a sí mismo. Vamos entonces con el set contra, ahora sí lo hay en este artículo segundo, que dice que está lo de Marco Tulio Cicerón, que dice en el primer libro de sobre los deberes, que la justicia es aquella razón por la que se mantiene la sociedad de los hombres entre sí y también la comunidad de la vida. Eso dice el libro de Marco Tulio Cicerón. Pero este se refiere al aspecto del otro. Luego la justicia se produce únicamente sobre aquellas cosas que se refieren al otro. Este es el argumento general de Santo Tomás de Aquino. Vamos a ver el argumento pormenorizado. Como se dijo anteriormente en la cuestión 57, artículo primero, cuando hablábamos del derecho, ya que el nombre de justicia comporta la igualdad, por su propia esencia la justicia tiene que referirse a otro, pues nada es igual a sí mismo sino a otro. Y dado que pertenece a la justicia rectificar los actos humanos, como se dijo en la cuestión 60, es necesario que esta igualdad que requiere la justicia sea de individuos diversos que puedan obrar. Ahora bien, las acciones son propias de las personas y de los que forman un todo, mas no propiamente hablando de las partes y de las formas o de las potencias, pues no dice con propiedad que la mano hiere, sino el hombre por medio de la mano, ni se dice propiamente que el calor calienta, sino el fuego a través del calor. Sin embargo, se habla de este modo en virtud de cierta analogía.
De aquí se sigue que la justicia propiamente dicha requiere de diversidad de supuestos, y por eso no existe a no ser de un hombre a otro. Pero, por analogía, encuéntrase en un solo y mismo hombre diversos principios de acción, como si fueran diversos agentes, como la razón, lo irascible y lo concupiscible. Pero eso se dice metafóricamente, que en un solo y mismo hombre está la justicia, en la medida en que la razón gobierna lo irascible y lo concupiscible, y estos obedecen a la razón, y, universalmente, en la medida en que se atribuye a cada parte del hombre lo que le conviene. De ahí que el filósofo, es decir, Aristóteles, en la quinta de la Ética Nicómaco, llame también a esta, la razón, justicia, pero metafóricamente hablando. Vamos con las objeciones en particular. Decíamos lo que había dicho el apóstol en Romanos 3:22, que la justicia de Dios es por la fe de Jesucristo. Mas la fe no se determina por relación de un hombre a otro. Luego tampoco la justicia. Aquí no dice que la justicia que nace en nosotros por la fe es aquella por la que se justifica el impío, la cual consiste en la misma debida ordenación de las partes del alma, según se dijo anteriormente en la cuestión 113, pero en la primera parte de la segunda parte, ¿no? Cuando se hablaba sobre la justificación del impío. Sin embargo, esto pertenece a la justicia metafóricamente considerada, que puede hallarse también en cualquiera que haga vida solitaria. La segunda objeción, la verdad es que se responde ya con el respondo, así que no nos dice más Santo Tomás de Aquino. Pero la tercera debemos recordarla, que dice: la justicia de Dios es eterna, mas no existe ninguna otra cosa coeterna a Dios. Luego no es esencial a la justicia el referirse a otro. Aquino responde contra esto que la justicia de Dios existe desde la eternidad, según la voluntad y el propósito eternos, y la justicia consiste principalmente en esto, aunque no exista en cuanto a sus efectos desde la eternidad, porque nada es coeterno con Dios. La cuarta objeción decía: del mismo modo que las operaciones se refieren a otro, tienen necesidad de ser rectificadas, así también lo tienen las que se refieren a uno mismo. Sin embargo, las operaciones son rectificadas por la justicia, según aquello de Proverbios 11:5. La justicia del sencillo dirige su vida. Luego, la justicia no es sólo sobre las cosas que se refieren al otro, sino también sobre las que se refieren a sí mismo. Aquino contesta contra esto diciendo que las acciones que son propias del hombre respecto de sí mismo son rectificadas suficientemente una vez rectificadas sus pasiones por otras virtudes morales. Mas las acciones que se dirigen a otro tienen necesidad de una especial rectificación, no sólo por comparación a quien la realiza, sino también en relación a quien se dirigen. Y por esto, sobre estas hay una virtud especial, que es la justicia. Por lo tanto, ¿la justicia se refiere siempre a otro? La respuesta es sí. Se refiere a uno mismo metafóricamente, puede referirse. Vamos entonces con el artículo tercero. ¿La justicia es virtud? ¿La justicia es virtud? Hay objeciones por las que parece que la justicia no es virtud. Dice pues en Lucas 17:10: cuando hiciereis todas las cosas que os son mandadas, decid: siervos inútiles somos, lo que debimos hacer, hicimos. Eso dice Lucas 17:10. Pero no es inútil hacer obras de virtud, pues dice Ambrosio en el libro sobre los deberes: no denominamos utilidad a la estimación del lucro monetario, sino a la adquisición de la piedad. Luego, hacer lo que uno debe hacer no es obra de virtud, mas sí obra de justicia. De aquí que la justicia no sea una virtud. Vamos con la segunda objeción, que dice: lo que se hace por necesidad no es meritorio. Sin embargo, dar a cada uno lo suyo, lo cual pertenece a la justicia, es de necesidad. Pero eso no es meritorio. Sin embargo, merecemos por los actos de las virtudes. Luego, la justicia no es virtud. En tercer lugar, toda virtud moral versa sobre las acciones,
Pero aquellas cosas que se producen exteriormente no son acciones, sino sus defectos, como se pone de manifiesto por el filósofo, es decir, Aristóteles, en el 9º libro de la Metafísica. Luego, al pertenecer a la justicia, realizar exteriormente una obra justa en sí misma, parece que la justicia no es una virtud moral. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? El argumento en general. Que Gregorio dice en su obra que toda la estructura de una obra buena se levanta sobre 4 virtudes, es decir, la templanza, la prudencia, la fortaleza y la justicia. Vamos con el argumento pormenorizado. Dice Aquino que la virtud humana es la que hace bueno el acto humano y bueno al hombre mismo, lo cual ciertamente es propio de la justicia, pues el acto humano es bueno si se somete a la regla de la razón, según la cual se rectifican los actos humanos. Y ya que la justicia rectifica las operaciones humanas, es notorio que hace buena la obra del hombre, y como dice Marco Tulio Cicerón, por la justicia reciben principalmente su nombre de bien. De ahí que, como allí mismo dice, en ella está el mayor brillo de la virtud. Vamos con las objeciones en particular. En la primera, acuérdense que habíamos citado en Lucas 17:10, cuando hiciereis todas las cosas que os son mandadas, decid, siervos inútiles somos, lo que debimos hacer, hicimos. Pero no es inútil hacer obras de virtud, como dice Ambrosio, no denominamos utilidad a la estimación del lucro monetario, sino a la adquisición de la piedad. Luego, hacer lo que uno debe hacer no es obra de virtud, más sí obra de justicia. De ahí que la justicia no sea una virtud. Pero aquí no responde contra esto, que cuando uno hace lo que debe, no aporta utilidad de ganancia a aquel a quien hace lo que debe, sino que solamente se abstiene de dañarle. En cambio, obtiene utilidad para sí en cuanto hace lo que debe con espontánea y pronta voluntad, lo cual es obrar virtuosamente. Por eso se dice en Sabidurías 3:7 que la sabiduría de Dios enseña templanza, justicia, prudencia y fortaleza, que es lo más útil que hay en la vida para los hombres, es decir, para los hombres virtuosos. En segundo lugar, la segunda objeción, recuerden que decía, lo que se hace por necesidad no es meritorio. Sin embargo, dar a cada uno lo suyo, lo cual pertenece a la justicia, es de necesidad. Por eso no es meritorio. Sin embargo, merecemos por los actos de las virtudes. Luego, la justicia no es virtud. Aquí nos responde contra esto que la necesidad es doble. La primera es la de coacción, y esta, ya que es opuesta a la voluntad, destruye la noción de mérito. La segunda, sin embargo, es la necesidad de obligación de precepto o necesidad de fin, es decir, cuando alguno no puede conseguir el fin de una virtud sin poner un medio determinado. Y tal necesidad no excluye la noción de mérito en cuanto alguien hace voluntariamente lo que es de este modo necesario. Excluye, en cambio, la gloria de la supererogación, según aquello del 1 de Corintios 9:16. Si predico el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Vamos ahora con la tercera objeción que decía, toda virtud moral versa sobre las acciones, pero aquellas cosas que se producen exteriormente no son acciones, sino sus efectos, como se pone de manifiesto por Aristóteles. Luego, al pertenecer a la justicia, realizar exteriormente una obra justa en sí misma, parece que la justicia no es una virtud moral. Aquí nos responde diciendo que la justicia no consiste en las cosas exteriores en cuanto al hacer, que es propio del arte, sino en cuanto al usar de ellas para otros, como habíamos visto en el artículo 2, ¿no? Vamos entonces con el artículo 4. La justicia se halla en la voluntad como en su sujeto. Hay razones por las que parece que la justicia no se halla en la voluntad como en su sujeto. En primer lugar, la justicia es llamada algunas veces verdad, pero la verdad no es propia de la voluntad sino del entendimiento. Luego, la justicia no está en la voluntad como en su sujeto. En segundo lugar, la justicia se produce en relación con las cosas que se refieren a otro, pero el ordenar algo a otro es propio de la razón. Luego, la justicia no está en la voluntad como en su sujeto, sino antes bien en la razón. En tercer lugar, la justicia no es virtud intelectual, ya que no se ordena al conocimiento,
De ahí se sigue que es virtud moral. Pero el sujeto de la virtud moral es lo racional por participación, que es lo irascible y lo concupiscible, como es evidente por Aristóteles en el primer libro de la Ética. Luego la justicia no se halla en la voluntad como su sujeto, sino más bien en lo irascible y concupiscible. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Dice que está lo de Anselmo, donde se dice que la justicia es la rectitud de la voluntad observada por sí misma. Vamos con el argumento pormenorizado de Tomás de Aquino. El sujeto de la virtud es aquella potencia a cuyo acto se ordena la virtud para rectificarlo. Ahora bien, la justicia no se ordena a dirigir algún acto cognoscitivo, puesto que no somos llamados justos porque conozcamos algo rectamente. Por lo cual, el sujeto de la justicia no es el entendimiento o la razón, que es potencia cognoscitiva. Pero puesto que somos llamados justos en cuanto que realizamos algo con rectitud, y dado que el principio próximo del acto es la fuerza apetitiva, es necesario que la justicia se encuentre en una facultad apetitiva como en su sujeto. Hay, por tanto, un doble apetito que es, a saber, la voluntad que se halla en la razón, y el apetito sensitivo, que sigue a la aprehensión del sentido, el cual se divide en irascible y concupiscible, según se consideró al principio en la cuestión 18, artículo 2. Pero dar a cada uno lo suyo no puede proceder del apetito sensitivo, porque la percepción sensitiva no se extiende hasta poder considerar la relación de una cosa con otra, sino que esto es propio de la razón. De ahí que la justicia no pueda hallarse en lo irascible o en lo concupiscible, sino únicamente en la voluntad. Y es por eso que Aristóteles define la justicia por el acto de la voluntad, como es claro según lo anteriormente dicho en el artículo 1. Vamos con las objeciones. Recordemos que la primera decía, la justicia es llamada algunas veces verdad, pero la verdad no es propia de la voluntad sino del entendimiento. Luego la justicia no está en la voluntad como en su sujeto. Aquí nos responde contra esto que, dado que la voluntad es un apetito racional, por eso la rectitud de la razón, que se llama verdad, impresa en la voluntad por la proximidad de esta a la razón, retiene el nombre de la verdad. Y de ahí que alguna vez la justicia sea llamada verdad. Vamos con la segunda objeción que decía, la justicia se produce en relación con las cosas que se refieren a otro, pero el ordenar algo a otro es propio de la razón. Luego la justicia no está en la voluntad como en su sujeto, sino, antes bien, en la razón. Aquí nos responde contra esto que la voluntad se encamina hacia su objetivo cuando ha sido captado éste por la razón, y por consiguiente, ya que la razón ordena a otro, la voluntad puede querer algo en orden a otro, lo cual pertenece a la justicia. Vamos con la tercera objeción. Recordemos que decía que la justicia no es virtud intelectual, ya que no se ordena al conocimiento. De ahí se sigue que es virtud moral. Pero el sujeto de la virtud moral es lo racional por participación, que es lo irascible y lo concupiscible, como es evidente con Aristóteles. Luego la justicia no se halla en la voluntad como en su sujeto, sino más bien en lo irascible y concupiscible. Aquí nos responde contra esto que lo racional por participación no solo es lo irascible y lo concupiscible, sino todo lo apetitivo, como se dice en el primer libro de la Ética, porque todo apetito obedece a la razón. Bajo lo apetitivo, sin embargo, se comprende la voluntad, y por lo cual la voluntad puede ser sujeto de la virtud moral. Vamos entonces con el artículo 5. ¿La justicia es virtud general? ¿La justicia es virtud general? Hay razones para pensar que la justicia no es virtud general. En primer lugar, la justicia es enumerada con las otras virtudes, como se confirma en Sabiduría 8.7. Enseña sobriedad y justicia, prudencia y fortaleza. Eso es lo que dice el Sabidurías 8.7. Pero el género no se cuenta entre las especies comprendidas bajo él. Luego la justicia no es virtud general. En segundo lugar, así como la justicia se pone como virtud cardinal, del mismo modo también la templanza y la fortaleza. Pero ni una ni otra se establecen como virtud general. Luego tampoco la justicia debe establecerse de modo alguno como virtud general.
En tercer lugar, la justicia se refiere siempre a otro, según habíamos dicho en el artículo segundo. Pero el pecado contra el prójimo no es un pecado general, sino que se opone al pecado que comete el hombre contra sí mismo. Luego tampoco la justicia es virtud general. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto, el argumento general? Que está lo que dice Aristóteles en el quinto libro de la Ética Nicómaco, donde dice que la justicia es toda virtud. Vamos con el argumento pormenorizado. La justicia, como se ha dicho en el artículo segundo, ordena al hombre con relación a otro. Esto puede ser de dos maneras. Primera, a otro considerado individualmente. Segunda, a otro en común, es decir, en cuanto que el que sirve a una comunidad sirve a todos los hombres que en ella se contienen. A ambos modos puede referirse a la justicia según su propia naturaleza. Sin embargo, es evidente que todos los que integran alguna comunidad se relacionan con la misma, del mismo modo que las partes con el todo. Y como la parte en cuanto tal es del todo, de ahí se sigue también que cualquier bien de la parte es ordenable al bien del todo. Según esto, pues, el bien de cada virtud ora ordene al hombre hacia sí mismo, ora lo ordene hacia otras personas singulares, es susceptible de ser referido al bien común, al que ordena la justicia. Y así, el acto de cualquier virtud puede pertenecer a la justicia, en cuanto que ésta ordena al hombre al bien común. Y en este sentido se llama la justicia virtud general. Y puesto que a la ley pertenece ordenar al bien común, como se había expresado antes, de ahí que se siga que tal justicia denominada general en el sentido expresado se llame justicia legal, es decir, porque por medio de ella el hombre concuerda con la ley que ordena los actos de todas las virtudes al bien. Vamos con las objeciones. Habíamos dicho en primer lugar que la justicia es enumerada con las otras virtudes, como se confirma en Sabiduría 8.7. Enseña sobriedad y justicia, prudencia y fortaleza. Pero el género no se cuenta entre las especies comprendidas bajo él. Luego la justicia no es virtud general. Contestando a esta objeción, Santo Tomás de Aquino dice: la justicia se distingue o enumera con las otras virtudes no en cuanto es general, sino en cuanto es virtud especial, como se dirá más adelante en el artículo séptimo. En segundo lugar, habíamos dicho, así como la justicia se pone virtud cardinal, del mismo modo como también la templanza y la fortaleza. Pero ni una ni la otra se establecen como virtud general. Luego tampoco la justicia debe establecerse de modo alguno como virtud general. Tomás de Aquino dice que la templanza y la fortaleza están en el apetito sensitivo, es decir, en lo concupiscible e irascible. De este modo, sin embargo, estas fuerzas son apetitivas de algunos bienes particulares, como también el sentido es cognoscitivo de cosas particulares. Pero la justicia está como en su sujeto en el apetito intelectivo, que puede ser propio del bien universal, del que el entendimiento es aprensivo, y por esto la justicia puede ser virtud general mejor que la templanza y la fortaleza. En tercer lugar, tenemos que la justicia se refiere siempre a otro, según lo anteriormente expuesto en el artículo segundo, pero el pecado contra el prójimo no es un pecado general, sino que se opone al pecado que comete el hombre contra sí mismo. Luego tampoco la justicia es virtud general. A esta objeción tercera, Santo Tomás dice que aquellas cosas que atañen a uno mismo son ordenables a otro, principalmente cuanto al bien común. Por eso también la justicia legal que ordena al bien común puede llamarse virtud general, y por la misma razón la injusticia puede denominarse pecado común. De ahí que se siga que todo pecado es iniquidad, como lo dice el primero de Juan 3.4. Vamos entonces al artículo sexto. La justicia, en cuanto es virtud general, se identifica por esencia con toda virtud. La justicia, en cuanto que es virtud general, como habíamos establecido en el artículo quinto, se identifica por esencia con toda virtud. Hay objeciones por las que parece que la justicia, en cuanto que es virtud general, se identifica en esencia con toda virtud. En primer lugar, dice Aristóteles en el quinto libro de la Ética, que la virtud y la justicia legal son iguales a toda virtud, pero no se identifican en su ser.
Pero aquellas cosas que solo difieren según el ser o la razón, no difieren según la esencia. Luego la justicia es por esencia lo mismo que toda virtud. En segundo lugar, cualquier virtud que no se identifica por esencia con toda virtud es parte de la virtud. Pero la justicia predicha, como allí mismo dice Aristóteles, no es parte de la virtud, sino toda la virtud. Luego la antedicha justicia se identifica esencialmente con toda virtud. En tercer lugar, por el hecho de que alguna virtud ordene su acto hacia un fin más alto, el hábito no se diversifica en cuanto a su esencia. Así, es igual esencialmente el hábito de la templanza, aunque su acto se ordene al bien divino. Pero a la justicia legal pertenece el que los actos de todas las virtudes se ordenen a un fin más alto, esto es, al bien común de la multitud, que es preeminentemente respecto al bien de una persona particular. Luego parece que la justicia legal es esencialmente toda virtud. En cuarto lugar, todo el bien de la parte es ordenable al bien del todo, de donde, si no se ordena a él, parece ser vano e inútil. Pero una acción virtuosa no puede ser inútil. Luego parece que no puede existir ningún acto de cualquier virtud que no pertenezca a la justicia general, la cual ordena al bien común. Así parece que la justicia general es igual en esencia a toda virtud. Vamos con el set contra de Tomás de Aquino. Está Aristóteles, que dice en el quinto de la Ética que muchos pueden servirse de la virtud en las cosas propias, pero no pueden servirse de ella en aquella que se refieren a otro. Y en el tercer libro de la Política de Aristóteles dice que no es absolutamente igual la virtud del buen varón y la del buen ciudadano, pero la virtud del buen ciudadano es la justicia general, por la cual uno se ordena al bien común. Luego la justicia general no se identifica con la virtud común, sino que una puede tenerse sin la otra. Vamos con el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino. Se denomina algo general de dos modos. En primer lugar, mediante la predicación como animal, que es general al hombre y al caballo, y a otros animales semejantes. De esta forma, lo general tiene que ser esencialmente idéntico con aquellos seres a que se atribuye, porque el género pertenece a la esencia de la especie y entra en su definición. En segundo lugar, se llama algo general según su virtud, como la causa universal que es general a todos sus efectos, del mismo modo que el sol lo es a todos los cuerpos que son iluminados o inmutados por su fuerza. Y en este aspecto, lo general no tiene que identificarse en esencia con aquellos seres respecto de los cuales es general, porque no es la misma la esencia de la causa y la de efecto. Y de este modo, según las cosas predichas, ya en el artículo 5, se dice que la justicia legal es virtud general, es decir, en cuanto ordena el acto de las otras virtudes a su fin, lo cual es mover por mandato todas las demás virtudes. Pues así como la caridad puede llamarse virtud general en cuanto ordena el acto de todas las virtudes al bien divino, así también la justicia legal en cuanto ordena el acto de todas las virtudes al bien común. Luego, del mismo modo que la caridad, que se refiere al bien divino como objeto propio, es virtud especial según su esencia. Así también la justicia legal es virtud especial por su esencia, en cuanto que se refiere al bien común como objeto propio. Y así se encuentra en el gobernante de un modo principal y como arquitectónico. Sin embargo, también en los súbditos está secundariamente y casi de modo ejecutivo. Puede no obstante llamarse justicia legal cualquier virtud en la medida en que se ordena el bien común por la virtud antes expuesta, ciertamente especial por su esencia, pero general por su potencialidad. Y en esta forma de hablar, la justicia legal es en su esencia idéntica a toda virtud, aunque se diferencia de ella por la razón. Y es de este modo como habla Aristóteles. Vamos con las objeciones en particular. La primera habíamos dicho que citábamos a Aristóteles en el quinto libro de la Ética, que la virtud y la justicia legal son iguales a toda virtud, pero no se identifican en su ser. Pero aquellas cosas que solo difieren según el ser o la razón, no difieren según la esencia. Según luego la justicia, es por esencia lo mismo que toda virtud. Tomás de Aquino dice que esto ya se aclaró con la respuesta a la primera y la segunda objeción, así que realmente no hay mucho más que decir.
Con la segunda también, con la segunda objeción también se da el mismo. Pero con la tercera, ahí vamos a tener que recordarla. Por el hecho de que alguna virtud ordene su acto hacia un fin más alto, el hábito no se diversifica en cuanto a su esencia. Así, es igual esencialmente el hábito de la templanza, aunque su acto se ordena al bien divino. Pero a la justicia legal pertenece el que los actos de todas las virtudes se ordenen a un fin más alto, esto es, al bien común de la multitud, que es preeminente respecto al bien de una persona particular. Luego parece que la justicia legal es esencialmente toda virtud. Tomás de Aquino responde contra esto. También aquella razón sirve, según este sentido, para la justicia legal, en cuanto que una virtud mandada por la justicia legal es llamada justicia legal. Vamos con la cuarta objeción que decía: todo el bien de la parte es ordenable al bien del todo, de donde, si no se ordena a él, parece ser vano e inútil. Pero una acción virtuosa no puede ser inútil. Luego parece que no puede existir ningún acto de cualquier virtud que no pertenezca a la justicia general, la cual ordena el bien común. Y así parece que la justicia general es igual en esencia a toda virtud. Tomás de Aquino dice que cualquier virtud, por su propia esencia, ordena su acto al propio fin. Pero el hecho de que el acto sea ordenado a un fin superior, ora siempre, ora alguna vez, esto no se consigue de la propia virtud, sino que es necesario que haya otra virtud superior por la que el acto se ordene a aquel fin. Y así debe haber una virtud superior que ordene todas las virtudes al bien común, la cual es la justicia legal y es diferencia por esencia de toda virtud. Vamos con el artículo 7. ¿Existe una justicia particular además de la justicia general? ¿Existe una justicia particular además de la justicia general? Hay objeciones por las que parece que no hay una justicia particular además de la justicia general. En primer lugar, en las virtudes, pues nada hay innecesario, como tampoco en la naturaleza. Ahora bien, la justicia general ordena suficientemente al hombre sobre las cosas que se refieren a otro. Luego no es necesaria una justicia particular. En segundo lugar, lo uno y lo múltiple no hacen distinta la especie de la virtud, pero la justicia legal ordena al hombre hacia otro en lo que respecta a aquellas cosas que pertenecen a la multitud, como se deduce lo dicho en el artículo 5. Luego no hay otra especie de justicia que ordene un hombre a otro en lo que concierne a una persona particular. En tercer lugar, la tercera objeción dice que entre una persona particular y la multitud de la ciudad se encuentra, en medio, la comunidad familiar. Si hay, pues, otra justicia particular con relación al individuo, además de la justicia general, por igual razón debe haber otra justicia económica que ordene al hombre al bien común de una familia, lo cual nadie sostiene. Luego tampoco hay una justicia particular además de la justicia legal. Vamos con el contraesto de Tomás de Aquino. Está el Crisóstomo, que sobre aquello de Mateos 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice: llamad justicia a la virtud, ya sea universal, ya sea particular, contraria a la avaricia. Vamos con el respondo. Como se ha dicho en el artículo 6, la justicia legal no es esencialmente toda virtud, sino que es necesario que, además de la justicia legal, que ordena al hombre inmediatamente al bien común, haya otras virtudes que de alguna manera ordenen inmediatamente al hombre hacia los bienes particulares, los cuales pueden referirse a sí mismo o a otra persona singular. Luego, así como, además de la justicia legal, es menester que haya algunas virtudes particulares que ordenen al hombre en sí mismo, como la templanza y la fortaleza. Así también es conveniente que haya, además de ella, una justicia particular que ordene al hombre sobre las cosas que se refieren a otra persona singular. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho que en las virtudes nada hay innecesario, como tampoco en la naturaleza. Ahora bien, la justicia general ordena suficientemente al hombre sobre las cosas que se refieren a otro. Luego no es necesaria una justicia particular. Aquí nos responde contra esto que
La justicia legal ordena suficientemente al hombre en aquellas cosas que se relacionan con otro, en cuanto al bien común, inmediatamente, y en cuanto al bien de una sola persona singular, mediatamente. Por eso es oportuno que haya una justicia particular que ordene inmediatamente al hombre hacia el bien de otra persona particular. La segunda objeción decía que lo uno y lo múltiple no hacen distinta la especie de la virtud, pero la justicia legal ordena al hombre hacia otro en lo que respecta a aquellas cosas que pertenecen a la multitud, como se había dicho. Luego no hay otra especie de justicia que ordene un hombre a otro en lo que concierne a una persona particular. Aquí no responde contra esto. El bien común de la ciudad y el bien particular de una persona no difieren solamente según lo mucho o lo poco, sino según la diferencia formal, pues no es igual la razón de bien común que la del bien particular, como tampoco es igual la razón de todo que la de la parte. Y por eso Aristóteles, en el primer libro de la Política, dice que no se expresan acertadamente los que dicen que la ciudad y la casa y otras cosas semejantes difieren solo por su cuantía y parquedad, y no por su especie. La tercera objeción, recordemos que se decía que entre una persona particular y la multitud de la ciudad se encuentra en medio la comunidad familiar. Si hay pues otra justicia particular con relación al individuo, además de la justicia general, por igual razón debe haber otra justicia económica que ordene al hombre al bien común de una familia, lo cual nadie sostiene. Luego tampoco hay una justicia particular, además de la justicia legal. Tomás de Aquino responde contra esto que la comunidad doméstica, según Aristóteles en el primer libro de la Política, se distingue por tres uniones, es decir, la del varón, la mujer, la del padre y el hijo, y la del señor y el siervo. Personas estas, de las que una es como algo de la otra, y por tanto, para una persona de esta clase, no hay justicia en sentido perfecto, sino cierta especie de justicia, es decir, la económica, como se afirma en el quinto libro de la Ética a Nicómaco, de Aristóteles. Vamos con el artículo 8. ¿La justicia particular tiene materia especial? ¿La justicia particular tiene materia especial? Hay objeciones por las que parece que la justicia particular no tiene materia especial. La primera objeción nos dice que sobre el texto del Génesis 2.14, el cuarto río es el Éufrates, dice la glosa ordinaria. Éufrates es interpretado por fructífero y no se dice hacia qué partes va, porque la justicia pertenece a todas las partes del alma. Eso dice el Génesis 2.14. Pero ello no sucedería así si tuviese materia especial, porque toda materia especial pertenece a alguna potencia especial. Luego la justicia particular no tiene materia especial. En la segunda objeción hablamos de Agustín en el libro sobre las 80 preguntas, y ahí dice que 4 son las virtudes del alma por las que se vive espiritualmente en esta vida, a saber, prudencia, templanza, fortaleza y justicia. Y dice que la cuarta es la justicia, que se difunde entre todas. Luego la justicia particular, que es una de las 4 virtudes cardinales, no tiene materia específica. En tercer lugar, la justicia dirige debidamente al hombre en aquellas cosas que tienen relación con otro, pero, por medio de todas las cosas que son propias de esta vida, el hombre puede ordenarse a otro. Luego, la materia de la justicia es general y no específica. ¿Qué dice Tomás de Aquino en general? Que está Aristóteles, que pone en el quinto libro de la Ética, la justicia particular en relación con lo que pertenece a la vida comunitaria. ¿Qué dice en el argumento pormenorizado? El respondo. Todas las cosas, cualesquiera que puedan ser, rectificadas por la razón, son materia de la virtud moral, que se define por la recta razón, como pone en evidencia el filósofo en el segundo libro de la Ética. Pueden en efecto ser rectificadas por la razón no solo las pasiones interiores del alma, sino también las acciones y las cosas exteriores que se prestan al servicio del hombre. Sin embargo, por las acciones y cosas exteriores por las que los hombres pueden comunicarse entre sí, se considera el orden de un hombre a otro.
En cambio, en las pasiones interiores se considera la rectificación del hombre en sí mismo, y por tanto, ya que la justicia se ordena a otro, no versa sobre toda la materia de la virtud moral, sino sólo sobre las acciones y cosas exteriores, con arreglo a cierta razón especial del objeto, es decir, en cuanto que por ellas un hombre se coordina con otro. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho que en la primera se citaba el Génesis 2.14. El cuarto río es el Éufrates. Dice la glosa ordinaria, Éufrates es interpretado por fructífero y no se dice hacia qué partes va porque la justicia pertenece a todas las partes del alma. Eso decía el Génesis 2.14. Pero ello no sucedería así si tuviese materia especial, porque toda materia especial pertenece a alguna potencia especial. Luego la justicia particular no tiene materia especial. Aquí nos responde, contra esto, que la justicia pertenece esencialmente a una parte del alma en la que radica como en sujeto, esto es, a la voluntad, que mueve por su imperio todas las demás potencias del alma. Y así la justicia, no directamente, sino por cierta redundancia, pertenece a todas las partes del alma. Vamos con la segunda, que era sobre un libro de Agustín, donde se decía que 4 son las virtudes del alma por las que se vive espiritualmente en esta vida, a saber, prudencia, templanza, fortaleza y justicia. Y dice que la cuarta es la justicia, que se difunde entre todas. Luego la justicia particular es una de las 4 virtudes cardinales, no tiene materia específica. Pero aquí nos responde contra esto, que se ha dicho ya anteriormente en la cuestión 61, que las virtudes cardinales se consideran de 2 maneras. Por un lado, en cuanto que son virtudes especiales, que tienen determinadas materias. Por otro, en cuanto significan ciertos modos generales de la virtud. Y en este sentido habla allí Agustín. Afirma ciertamente que la prudencia es un conocimiento de las cosas que debe desearse y rechazarse. La templanza es una represión del deseo de las cosas que deleitan temporalmente. La fortaleza es una firmeza de ánimo contra las cosas que temporalmente son molestas. Y la justicia, que se difunde por las demás, es un amor de Dios y del prójimo, es decir, la que es la raíz común de toda ordenación a otro. Vamos con la tercera objeción que decía, la justicia dirige debidamente al hombre en aquellas cosas que tienen relación con otro, pero por medio de todas las cosas que son propias de esta vida, el hombre puede ordenarse a otro. Luego la materia de la justicia es general y no específica. Aquí nos responde contra esto que las pasiones interiores, que son una parte de la justicia de la materia moral, no se ordenan de suyo a otro, lo cual pertenece a la razón especial de justicia. Pero los efectos de aquellas, o sea, las operaciones exteriores, son ordenables a otro, de donde no se sigue que la materia de la justicia sea general. Vamos entonces con el artículo 9. ¿La justicia versa sobre las pasiones? ¿La justicia versa sobre las pasiones? Hay objeciones por las que parece que la justicia versa sobre las pasiones. Dice Aristóteles en el segundo libro de la Ética que la virtud moral trata sobre los placeres y las tristezas. Pero el placer, esto es, la delectación, y las tristezas son pasiones, según se ha demostrado al tratar de las pasiones en la cuestión 23, cuestión 31, cuestión 35. Luego la justicia, por ser virtud moral, tendrá por objeto las pasiones. En segundo lugar, por la justicia son rectificadas las operaciones que se refieren a otro, pero las operaciones de esta clase no pueden rectificarse si no están rectificadas las pasiones, porque de la desordenación de éstas proviene el desorden de las antedichas operaciones. Pues por la concupiscencia de los placeres carnales se cae en el adulterio y por el excesivo amor al dinero se pasa al hurto. Luego es necesario que la justicia se ocupe de las pasiones. En tercer lugar, como la justicia particular se refiere a otro, así también la justicia legal. Pero la justicia legal trata sobre las pasiones, pues de otra manera no se extendería a todas las virtudes, de las cuales algunas tienen manifiestamente por objeto las pasiones. Luego la justicia se refiere a las pasiones. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que dice Aristóteles en el quinto de la Ética. Dice que versa sobre las pasiones la justicia.
Vamos con el argumento en particular de Tomás de Aquino. La verdad de esta cuestión se demuestra por dos procedimientos. Primero, por el sujeto mismo de la justicia, que es la voluntad, cuyo movimiento o cuyos actos no son pasiones, como se ha demostrado antes en la cuestión 22, cuestión 59, mas solo se llaman pasiones los movimientos del apetito sensitivo. Por esto, la justicia no versa sobre las pasiones como la templanza y la fortaleza, que radican en lo irascible y concupiscible. Segundo, por parte de la materia, porque la justicia trata sobre las cosas que se refieren a otro. Ahora bien, no nos ordenamos a otro inmediatamente por las pasiones interiores. Así pues, la justicia no tiene por objeto las pasiones. Vamos con las objeciones en particular. La primera nos decía que la virtud moral trata sobre los placeres y las tristezas según la ética Nicómaco. Pero el placer, esto es, la delectación, y la tristeza son pasiones, según se ha demostrado al tratar las pasiones. Luego la justicia, por ser virtud moral, tendrá por objeto las pasiones. Pero aquí nos responde que cualquier virtud moral versa sobre los placeres y las tristezas como materia, porque la fortaleza recae sobre los temores y audacias. Pero toda virtud moral se ordena a la delectación y a la tristeza como a ciertos fines consiguientes, puesto que, como dice Aristóteles en el séptimo de la Ética Nicómaco, la delectación y la tristeza son el fin principal que tenemos en cuenta cuando decimos que esto es bueno y aquello es malo. En este sentido, pertenece también a la justicia, porque no es justo el que no se alegra de las operaciones justas, como dice el primer el libro de la Ética Nicómaco. La segunda objeción, recordemos, decía que por la justicia son rectificadas las operaciones que se refieren a otro. Pero las operaciones de esta clase no pueden rectificarse si no están rectificadas las pasiones, porque de la desordenación de éstas proviene el desorden de las antedichas operaciones, pues por la concupiscencia de los placeres carnales se cae en el adulterio y por el excesivo amor al dinero se pasa al hurto. Luego es necesario que la justicia se ocupe de las pasiones. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Las operaciones exteriores están, en cierto modo, en medio entre las cosas exteriores, que son su materia, y entre las pasiones interiores, que son sus principios. Pero ocurre a veces que hay defecto en uno de estos extremos, sin fallar respecto del otro, como si uno quitase la cosa del otro, no por deseo de poseerla, sino por voluntad de dañarle. O, por el contrario, si alguno desea la cosa de otro, la cual, no obstante, no quiere quitársela. La rectificación, pues, de estas operaciones, en cuanto que se terminan en las cosas exteriores, pertenece a la justicia, pero la rectificación de las mismas, en cuanto que proceden de las pasiones, pertenece a las otras virtudes morales, las cuales tienen como objeto las pasiones. Luego la justicia impide el hurto de la cosa ajena en la medida en que es contra la igualdad que debe establecerse en las cosas exteriores. La libertad, en cambio, lo prohíbe en cuanto procede del deseo inmoderado de las riquezas. Y ya que las operaciones exteriores no toman la especie de las pasiones interiores, sino, más bien, de las cosas exteriores, como de sus objetos, se deduce, hablando con propiedad, que las operaciones exteriores son materia de la justicia, más bien que de las otras virtudes morales. Vamos con la tercera objeción, que decía: como la justicia particular se refiere a otro, así también la justicia legal. Pero la justicia legal trata sobre las pasiones, pues de otra manera no se extendería a todas las virtudes, de las cuales algunas tienen manifiestamente por objeto las pasiones. Luego la justicia se refiere a las pasiones. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que el bien común es el fin de las personas individuales que viven en comunidad, como el bien del todo es el fin de cada una de las partes. Mas el bien de una sola persona singular no es el fin de otra, y por eso la justicia legal, que se ordena al bien común, puede extenderse a las pasiones interiores, por las cuales el hombre se rige de algún modo en sí mismo. Más que la justicia particular, que se ordena al bien de otra persona particular, aunque la justicia legal se extienda principalmente a las virtudes respecto de las operaciones exteriores de éstas, es decir, en cuanto que la ley prescribe hacer obras de fortaleza, de templanza y de mansedumbre, como se dice en el quinto libro de la Ética. Vamos con el artículo 10. ¿El medio de la justicia es un medio real?
¿el medio de la justicia es un medio real? Hay objeciones por las que parece que el medio de la justicia no es medio real. En primer lugar, la razón del género se halla a salvo en todas las especies, pero la virtud moral se define en el segundo libro de la Ética de Nicómaco como un hábito electivo que estriba en un medio determinado por la razón respecto a nosotros mismos. Luego también en la justicia hay un medio racional y no real. En segundo lugar, en las cosas que son buenas en absoluto, no es admisible hablar de superfluo o deficiente, y por consiguiente tampoco de un medio, como es evidente sobre las virtudes, según se dice en el segundo libro de la Ética Nicómaco. Pero la justicia tiene por objeto las cosas buenas en absoluto, como se afirma en el quinto libro de la Ética. Luego en la justicia no hay un medio real. En tercer lugar, en las otras virtudes se dice que hay un medio de razón y no objetivo por ser variable en relación con las distintas personas, ya que lo que es mucho para uno es poco para otro, como se expresa en el segundo libro de la Ética. Ahora bien, esto se observa también en la justicia, porque no es castigado con igual pena el que hiera al príncipe que el que hiera a una persona particular. Luego tampoco en la justicia hay medio real, sino racional. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está Aristóteles en el quinto libro de la Ética, donde se señala el medio de la justicia según la proporcionalidad aritmética, que es medio real. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino en el argumento pormenorizado? Como se ha dicho antes, en la cuestión 60, las otras virtudes morales tratan principalmente sobre las pasiones, cuya rectificación no se considera a no ser en relación al hombre mismo, de quien son las pasiones en cuanto se irrita o desea como debe según las diversas circunstancias. Y por tanto el medio de tales virtudes no se determina por la proporción de una cosa a otra, sino solo en relación con el mismo sujeto virtuoso. Y además de esto, en estas virtudes el medio es únicamente según la razón con respecto a nosotros, pero la materia de la justicia es la operación exterior, en cuanto que esta misma, o la cosa de que se hace uso, tiene respecto de otra persona la debida proporción. Y, en consecuencia, el medio de la justicia consiste en cierta igualdad de la proporción de la cosa exterior a la persona exterior. Ahora bien, lo igual es realmente el medio entre lo mayor y lo menor, como se dice en el 10º libro de la Metafísica de Aristóteles. Luego en la justicia hay un medio real. Vamos con las objeciones en particular. La primera había dicho que la razón del género se halla a salvo en todas las especies, pero la virtud moral se define como un hábito electivo que estriba en un medio determinado por la razón respecto a nosotros mismos. Luego también en la justicia hay un medio racional y no real. Tomás de Aquino responde que este medio objetivo es también medio de razón, y por tanto en la justicia se halla a salvo la razón de la virtud moral. La segunda objeción decía que en las cosas que son buenas en absoluto no es admisible hablar de superfluo o deficiente, y por consiguiente tampoco de un medio. Pero la justicia tiene por objeto las cosas buenas en absoluto, como se afirma en el libro de la Ética, y luego en la justicia no hay un medio real. Tomás de Aquino responde contra esto diciendo que lo bueno en absoluto puede entenderse de dos modos. Uno, lo que es omnímodamente bueno, como lo son las virtudes, y así en esas cosas que son buenas no cabe fijar medios y extremos. En otro sentido, dícese algo bueno simplemente porque es absolutamente bueno, es decir, considerado según su naturaleza, aunque por abuso puede hacerse algo malo, como sucede en las riquezas y honores. Y en tales cosas puede percibirse lo superfluo o excesivo, lo deficiente y lo medio, respecto de los hombres que pueden usar de ellas bien o mal. Y así se dice que la justicia versa sobre las cosas simplemente buenas. En tercer lugar, la tercera objeción, recordemos, en las otras virtudes se dice que hay un medio de razón y no objetivo, por ser variable en relación con las distintas personas, ya que lo que es mucho para uno es poco para otros. Ahora bien, esto se observa también en la justicia, porque no es castigado con igual pena el que hiera al príncipe que el que hiera una persona particular. Luego tampoco en la justicia hay medio real, sino racional. Aquí nos responde que la injuria realizada al príncipe tiene una proporción distinta que la inferida a una persona particular,
y por esto es conveniente igualar de distinta manera ambas injurias por medio de la pena, lo cual conlleva diversidad objetiva y no solamente diversidad racional. Vamos con el artículo 11, que es el acto de la justicia. ¿Es dar a cada uno lo suyo? ¿El acto de la justicia es dar a cada uno lo suyo? Hay objeciones por las que parece que el acto de la justicia no es dar a cada uno lo suyo. En primer lugar, Agustín, en el libro sobre la Trinidad, atribuye a la justicia el ayudar a los desgraciados. Pero en el socorro a los desgraciados no les damos las cosas que son suyas, sino más bien las que son nuestras. Luego el acto de justicia no consiste en dar a cada uno lo suyo. En segundo lugar, Marco Tulio Cicerón, en el tratado que se llama Sobre los deberes, dice que la beneficencia, a la que es lícito llamar benignidad o liberalidad, pertenece a la justicia. Pero es propio de la liberalidad dar a cada uno de lo propio, no de lo que es suyo. Luego el acto de justicia no consiste en dar a cada uno lo suyo. En tercer lugar, la tercera objeción dice que pertenece a la justicia no solamente distribuir las cosas de un modo debido, sino también contener las acciones injuriosas, como los homicidios, adulterios y otras acciones de la misma clase. Ahora bien, el dar lo que es suyo parece que pertenece únicamente a la distribución de las cosas. Luego no se determina suficientemente el acto de la justicia cuando se dice que es propio de su acto dar a cada uno lo suyo. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que dice San Ambrosio en su libro sobre los deberes del ministro, que la justicia es la virtud que da a cada uno lo suyo, no reivindica lo ajeno y descuida la propia utilidad para salvaguardar la común equidad. Vamos con el respondo. Como ya se ha expuesto en el artículo 8, la materia de la justicia es la operación exterior en cuanto que esta misma, o la cosa que por ella usamos, es proporcionada a otra persona a la que estamos ordenados por la justicia. Ahora bien, se dice que es suyo, de cada persona, lo que se le debe según igualdad de proporción, y por consiguiente, el acto propio de la justicia no es otra cosa que dar a cada uno lo suyo. Vamos con la primera objeción. Vamos con las objeciones en particular y leamos la primera. Acuérdense que hablábamos de Agustín, que atribuye a la justicia el ayudar a los desgraciados, pero en el socorro a los desgraciados no les damos las cosas que son suyas, sino que más bien las que son nuestras. Luego el acto de justicia no consiste en dar a cada uno lo suyo. Aquí nos responde contra esto que a la justicia, puesto que es virtud cardinal, se unen algunas otras virtudes secundarias como la misericordia, la liberalidad y otras virtudes semejantes, como posteriormente se demostrará en la cuestión 80. Y por tanto ayudar a los desgraciados, lo cual pertenece a la misericordia o a la piedad, y hacer el bien liberalmente, lo que pertenece a la liberalidad, se atribuyen, por cierta reducción, a la justicia como virtud principal. Con respecto a la segunda objeción, aquí nos dice que esta queda contestada, así que no hay mayor labor que, digamos, omitirla. Vamos con la tercera. La tercera decía que pertenece a la justicia no solamente distribuir las cosas de un modo debido, sino también contener las acciones injuriosas como los homicidios, adulterios y otras acciones de la misma clase. Ahora bien, el dar lo que es suyo parece que pertenece únicamente a la distribución de las cosas. Luego no se determina suficientemente el acto de la justicia cuando se dice que es propio de su acto dar a cada uno lo suyo. Aquí no dice que, como dice Aristóteles en el Quinto de la Ética, todo lo superfluo en las cosas que pertenecen a la justicia, por extensión del hombre, se llama lucro, como también todo lo que es menos se llama daño. Y esto es así porque la justicia ha sido ejercitada en primer lugar y se ejerce más comúnmente en las transacciones voluntarias de las cosas, como en la compra-venta, en las que propiamente se pronuncian esos nombres. Y de ahí se han derivado estos mismos nombres hasta aplicarlo a todas las cosas que puedan ser objeto de la justicia. Y esa misma razón se aplica al hecho de dar a cada uno lo suyo. Vamos con el último artículo, el artículo 12. La justicia
sobresale entre todas las virtudes morales? ¿La justicia sobresale entre todas las virtudes morales? Hay objeciones por las que parece que la justicia no sobresale entre todas las virtudes morales. En primer lugar, a la justicia pertenece dar a otro lo que es suyo. Sin embargo, a la liberalidad le compete el dar de lo propio, lo cual es más virtuoso. Luego, la liberalidad es mayor virtud que la justicia. En segundo lugar, nada recibe ornamento si no es de algo más excelente. Ahora bien, la magnanimidad es el ornamento no sólo de la justicia, sino también de todas las virtudes, como se afirma en el libro cuarto de la Ética. Luego, la magnanimidad es más noble que la justicia. En tercer lugar, la virtud tiene como objeto lo difícil y bueno, según se dice en el 11º libro de la Ética Nicómaco, pero la fortaleza trata más que la justicia sobre las cosas difíciles, esto es, acerca de los peligros de la muerte, como se afirma en el 3º de la Ética Nicómaco. Luego, la fortaleza es más noble que la justicia. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está lo de Marco Tulio Cicerón en el primer libro sobre los deberes, que dice, o más bien afirma, en la justicia el esplendor de la virtud es máximo, y por ella los hombres son llamados buenos. Vamos con el respondo. Dice, si hablamos de la justicia legal, es claro que esta es la más preclara entre todas las virtudes morales, en cuanto que el bien común es preeminente sobre el bien singular de una persona. Y esto Aristóteles, en el quinto de la Ética, afirma que la más preclara de las virtudes parece ser la justicia, y no son tan admirables como ella ni el Héspero ni Lucifer. Pero, aún refiriéndose a la justicia particular, también ésta sobresale entre las otras virtudes morales por doble razón, la primera de las cuales puede tomarse por parte del sujeto, es decir, porque se halla en la parte más noble del alma, en el apetito racional, esto es, en la voluntad, mientras que las otras virtudes morales radican en el apetito sensitivo, al que pertenecen las pasiones, que son materia de las otras virtudes morales. La segunda razón deriva de parte del objeto, pues las otras virtudes son alabadas solamente en atención al bien del hombre virtuoso en sí mismo. En cambio, la justicia es alabada en la medida en que el virtuoso se comporta bien con respecto al otro, y así la justicia es, en cierto modo, un bien de otro, como se dice en el quinto libro de la Ética. Y por esto el filósofo, en el primer libro de Retórica, afirma: las virtudes más grandes son necesariamente aquellas que son más útiles a otros, ya que la virtud es una potencia bienhechora. Por eso son honrados preferentemente los fuertes y los justos, porque la fortaleza es útil a otros en la guerra, en cambio la justicia lo es en la guerra y en la paz. Vamos entonces con las objeciones en particular de esta última cuestión. En primer lugar, habíamos dicho que a la justicia pertenece dar a otro lo que es suyo. Sin embargo, a la liberalidad le compete dar de lo propio, lo cual es más virtuoso. Luego, la liberalidad es mayor virtud que la justicia. Aquí nos responde contra esto que, aunque la liberalidad dé de lo suyo, sin embargo lo hace en cuanto considera en ello el bien de la propia virtud. Mas la justicia da a otro lo suyo como el que considera el bien común, y además la justicia es observada respecto a todos. La liberalidad, por el contrario, no puede extenderse a todos, y finalmente la liberalidad que da de lo propio se funda sobre la justicia, por la que se da a cada uno lo que es suyo. La segunda objeción, recordemos que decía, nada recibe ornamento si no es de algo más excelente. Ahora bien, la magnanimidad es el ornamento no sólo de la justicia, sino también de todas las virtudes, como se afirma en el cuarto de la Ética. Luego, la magnanimidad es más noble que la justicia. Aquí nos responde contra esto diciendo que la magnanimidad aumenta su bondad en cuanto sobreviene a la justicia. Esta, sin la justicia, tampoco tendría razón de virtud. En tercer lugar, nosotros habíamos dicho que la virtud tiene como objeto lo difícil y lo bueno, como se decía en la Ética Nicómaco, pero la fortaleza trata más que la justicia sobre las cosas difíciles, esto es, acerca de los peligros de la muerte. Luego, la fortaleza es más noble que la justicia.
Aquino responde contra esto que la fortaleza, aunque consiste en las cosas más difíciles, sin embargo no versa sobre las mejores, por ser solamente útil en la guerra. En cambio, la justicia lo es en la guerra y en la paz, como ya se había dicho, en la solución. ¿En qué solución? En el respondo, ¿no es cierto? Bueno, chicos, hemos terminado entonces esta cuestión 58 sobre la justicia. La verdad es que ha sido bien esclarecedor y ha puesto la justicia entre las virtudes cardinales. Ya hemos visto que entonces se pone en un lugar superior. Y esto también, fíjense, esto de poner a la justicia en un lugar superior, yo creo que es lo mismo también que pensaba Platón, ¿no es cierto? Que de las 4 virtudes cardinales, templanza, prudencia, fortaleza y justicia, la justicia era la mejor. La justicia era la mejor. Así que, bueno, también podemos ver, aunque podemos ver en realidad mucha influencia, pero mucha como podemos ver, no sé cuántas veces nombramos el libro de la Ética Nicómaco y el de Metafísica de Aristóteles. Nosotros ya sabemos por la biografía de Santo Tomás de Aquino que Aquino obviamente es mucho más aristotélico que platónico, pero aquí coinciden con Platón en que la justicia es la mejor de las virtudes cardinales. Entonces podemos responder a la pregunta, ¿qué es la justicia? La constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Eso es la justicia. Y esto seguramente Santo Tomás, no me atrevo quizá a afirmarlo, pero quizás es muy probable que lo haya sacado de Ulpiano, ¿no? Me imagino que sí, cuando habla del jurisperito, yo me atrevo a decir que es Ulpiano de donde saca la definición de la justicia, ¿no? La justicia que tiene un orden social, como hemos visto aquí en Santo Tomás de Aquino, tiene un orden social, pero de todas maneras también la relaciona con una concepción del derecho natural. También nos dice que no es solamente racional, sino que es también objetiva. O sea, existe la justicia no solo en la mente del hombre, sino que existe en la naturaleza, ¿no? Es muy importante entonces tener esto en consideración. ¿Terminamos con el tema de la justicia en Santo Tomás de Aquino? No, por cierto que no. Falta todavía hablar sobre lo contrario de la justicia, que es la injusticia, que es la cuestión 59, es decir, es la cuestión que viene a continuación. Y después nos faltará hablar del juicio, que es la cuestión 60. Nos vamos a preguntar si es un acto de la justicia el juicio. Y finalmente, ahí vamos a ver las partes de la justicia en la cuestión 61. Y bueno, ahí terminaríamos de ver la justicia en su modo esencial, fundamental. Pero obviamente en otros lugares va a seguir hablando Santo Tomás de Aquino de la justicia. Así que tenemos todavía para rato con Santo Tomás de Aquino sobre la justicia. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga su aporte en PayPal, en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González, Ricardo y Rosario Canaval, que apoyan a este canal con su membresía. Muchas gracias chicos y un caluroso saludo. Saludamos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que colabora con una membresía mayor, que es el anticipo de videos. Así que Gab, espero que estés disfrutando los beneficios y además estés disfrutando el canal. Muchas gracias, Gab Welther. Y usted también puede ser mecenas o un colaborador en Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video que está abajito de cada video. Usted hace clic en el botón unirse y hay 4 membresías. De esas 4 membresías, bueno, hay 4 precios distintos y ahí usted acoge el que más le acomode. Si esto no es así, si no le acomoda ninguno, usted de todas formas puede agregar una colaboración en el botón que dice gracias. Usted hace clic en el botón gracias y ahí usted pone la suma que usted
estime pertinente. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense, chao.